En los oscuros anales de la depravación humana, pocos nombres inspiran un miedo tan profundo como el de Calígula. Calígula, emperador de Roma, el hombre que transformó el imperio más poderoso del mundo en su propio teatro personal de muerte, libertinaje y delirio divino. Lo que presenciarán no es solo la historia de un gobernante desquiciado, es también un análisis escalofriante de cómo el poder absoluto puede corromper a un joven prometedor y convertirlo en un monstruo por el que incluso el verdugo más despiadado lloraría. Esta es la historia prohibida que Roma buscó desesperadamente borrar. Una historia tan horrorosa que incluso los historiadores antiguos registraron su nombre solo en susurros, pues se temía que pronunciarla en voz alta invocaría su fantasma para aterrorizar de nuevo a los vivos. Era el año 37 después de Cristo. Julio César Augusto Germánico, el joven príncipe que pasaría a la historia como Calígula, ascendió al trono de Roma a los 24 años. El imperio, construido sobre las legiones disciplinadas y el orden empapado de sangre de sus predecesores, estaba ahora sumido en un frenesí de 4 años que cambiaría el significado mismo de la tiranía. El reinado de Calígula, una vez visto como el favorito del pueblo, el príncipe de la esperanza, rápidamente descendió a un vórtice de violencia brutal que horrorizó incluso al pueblo romano, acostumbrado a las crucifixiones y los combates de gladiadores. Tácito, quien describió la corrupción del imperio con una maestría sin igual, y Dion Casio, quien escribió la historia romana, transmitieron las palabras de quienes presenciaron la locura de Calígula. Estos historiadores arriesgaron sus vidas para registrar lo que presenciaron, porque sabían que había una verdad vital que las generaciones futuras necesitaban comprender. La civilización, bajo el peso del poder desenfrenado, podía colapsar en un instante. Para sondear las profundidades de la corrupción de Calígula, primero debemos examinar el suelo podrido donde floreció esta flor venenosa. Nacido en la dinastía Julio-Claudia, el joven creció en un mundo donde el asesinato era política y la política era la supervivencia misma. Su bisabuelo, Augusto, fundó el Imperio Romano mediante el derramamiento de sangre y el genio político. Su abuelo, Tiberio, transformó el miedo y la paranoia en una herramienta de gobierno. Su padre, Germánico, era el niño mimado de las legiones, tanto que su popularidad pudo haberle costado la vida por envenenamiento. Su apodo, Calígula, que significa botas pequeñas, fue un apodo que se ganó de niño entre las legiones de su padre. El joven, vestido con uniformes militares en miniatura y marchando hombro con feroces guerreros, se convirtió en el favorito de los soldados. Pero estas primeras experiencias... En los oscuros anales de la depravación humana, pocos nombres inspiran un miedo tan profundo como el de Calígula. Calígula, emperador de Roma, el hombre que transformó el imperio más poderoso del mundo en su propio teatro personal de muerte, libertinaje y delirio divino. Lo que presenciarán no es solo la historia de un gobernante desquiciado, es también un análisis escalofriante de cómo el poder absoluto puede corromper a un joven prometedor y convertirlo en un monstruo por el que incluso el verdugo más despiadado lloraría. Esta es la historia prohibida que Roma buscó desesperadamente borrar. Una historia tan horrorosa que incluso los historiadores antiguos registraron su nombre solo en susurros, pues se temía que pronunciarla en voz alta invocaría su fantasma para aterrorizar de nuevo a los vivos. Era el año 37 después de Cristo. Julio César Augusto Germánico, el joven príncipe que pasaría a la historia como Calígula, ascendió al trono de Roma a los 24 años. El imperio, construido sobre las legiones disciplinadas y el orden empapado de sangre de sus predecesores, estaba ahora sumido en un frenesí de 4 años que cambiaría el significado mismo de la tiranía. El reinado de Calígula, una vez visto como el favorito del pueblo, el príncipe de la esperanza, rápidamente descendió a un vórtice de violencia brutal que horrorizó incluso al pueblo romano, acostumbrado a las crucifixiones y los combates de gladiadores. Tácito, quien describió la corrupción del imperio con una maestría sin igual, y Dion Casio, quien escribió la historia romana, transmitieron las palabras de quienes presenciaron la locura de Calígula. Estos historiadores arriesgaron sus vidas para registrar lo que presenciaron,
porque sabían que había una verdad vital que las generaciones futuras necesitaban comprender. La civilización, bajo el peso del poder desenfrenado, podía colapsar en un instante. Para sondear las profundidades de la corrupción de Calígula, primero debemos examinar el suelo podrido donde floreció esta flor venenosa. Nacido en la dinastía Julio-Claudia, el joven creció en un mundo donde el asesinato era política y la política era la supervivencia misma. Su bisabuelo, Augusto, fundó el Imperio Romano mediante el derramamiento de sangre y el genio político. Su abuelo, Tiberio, transformó el miedo y la paranoia en una herramienta de gobierno. Su padre, Germánico, era el niño mimado de las legiones, tanto que su popularidad pudo haberle costado la vida por envenenamiento. Su apodo, Calígula, que significa botas pequeñas, fue un apodo que se ganó de niño entre las legiones de su padre. El joven, vestido con uniformes militares en miniatura y marchando hombro con feroces guerreros, se convirtió en el favorito de los soldados. Pero estas primeras experiencias... Durante su luna de miel, Calígula completó las obras inconclusas de Tiberio e inició nuevas estructuras públicas, dando trabajo a miles de ciudadanos. Restauró el teatro de Pompeyo y encargó un nuevo anfiteatro. Los magníficos monumentos de la ingeniería romana solo enmascararon la oscuridad que crecía en lo profundo de su alma. Los enviados extranjeros describieron al joven emperador como inteligente, elocuente y con un sorprendente don para la diplomacia. Pero los observadores atentos comenzaron a ver grietas inquietantes bajo esta superficie pulida. La risa de Calígula en sus combates de gladiadores era demasiado fuerte, demasiado real. Mucho después de que la multitud se callara, su risa seguía resonando en los muros de piedra de la arena. Los ojos de Calígula seguían el derramamiento de sangre en la arena como un imán. Los sirvientes susurraban que a veces se escabullía de vuelta al anfiteatro vacío por la noche. Deambulaba solo por aquellos oscuros pasillos donde los hombres habían perecido horas antes, inhalando el olor a sangre que persistía en las piedras. Las semillas de la locura ya habían germinado. Regado por el embriagador vino del poder absoluto, crecía día a día. En tan solo el 8º mes de su reinado, llegó la misteriosa enfermedad que cambiaría radicalmente al joven emperador. Los estertores febriles de Calígula eran como los dolores de parto de un monstruo a punto de emerger al escenario de la historia. Fuentes antiguas describen síntomas extraños que los expertos modernos explican con diversas posibilidades, desde meningitis hasta epilepsia del lóbulo temporal. Pero la verdadera naturaleza de su enfermedad sigue siendo uno de los misterios más debatidos de la historia. Solo una cosa es segura: el hombre que se levantó de su lecho de enfermo ya no era el mismo. Era como si el fuego hubiera consumido toda la humanidad que le quedaba en el alma. Suetonio relata: el pueblo romano estaba tan alarmado por la enfermedad de su amado emperador que velaban día y noche frente al palacio. Algunos juraron sacrificar sus vidas a los dioses si Calígula se recuperaba. La ironía de estas oraciones se comprendería más tarde, porque tiempo después, estas mismas personas rezarían con igual fervor por su muerte. Los dioses, con un cruel sentido del humor, aceptaron la primera plegaria, pero aseguraron que la segunda fuera inevitable. Cuando Calígula finalmente se puso de pie, todos en el palacio se dieron cuenta de inmediato de... Afirmaba conversar con los dioses. Afirmaba oír a Júpiter susurrarle, presenciar visiones divinas que solo él aparecía. Estos supuestos mensajes divinos pronto se convertirían en el pretexto para sus más extremas crueldades y su autodeificación. La enfermedad no solo desequilibró a Calígula, sino que también despertó un apetito insaciable por la tortura.
El joven gobernante, que antes había exhibido la indiferencia común de los aristócratas, se obsesionó con infligir dolor a los demás. Pasaba horas ideando castigos brutales, incluso para los insultos más insignificantes, deleitándose con los gritos de sus víctimas y el ingenio de sus torturas. La transformación fue tan drástica, tan profunda, que algunos historiadores han sugerido que la enfermedad podría haber sido una forma de daño cerebral, que dejó intacto su intelecto, minando su capacidad de empatía. Los primeros signos claros del declive mental de Calígula aparecieron en su comportamiento cada vez más errático hacia sus seres queridos. Y este fue el comienzo de una larga pesadilla que se cernía sobre Roma. Calígula separó por la fuerza a su amada hermana, Drusila, de su esposo, y la obligó a vivir como su esposa a su lado. Su relación abiertamente incestuosa con ella conmocionó incluso a la aristocracia romana, cuyos límites morales eran bastante flexibles. Pero cuando Drusila murió repentinamente, en el año 38 después de Cristo, el escándalo dio paso a una locura aún más terrible. El joven emperador declaró a su hermana diosa. Negar su divinidad se convirtió en delito capital. Calígula guardó luto durante meses. Durante este tiempo, incluso reír, bañarse y sentarse a la mesa con su familia estaban prohibidos en Roma. Tales actos comunes se consideraban traición, castigados con la muerte. Su paranoia se volvió incontrolable. Empezó a haber conspiraciones por todas partes. El estimado senador Marco Junio Silano cayó víctima de las sospechas de Calígula. El emperador, alegando que Silano se le había aparecido amenazadoramente en un sueño, lo obligó a suicidarse. Así, su muerte se disfrazó de profecía. A partir de ese día, cualquier nombre que apareciera en las pesadillas de Calígula podía esperar que la guardia pretoriana llamara a su puerta a la mañana siguiente. Sin embargo, su relación con el Senado romano se deterioró rápidamente a medida que su locura se intensificaba. Calígula ya no se presentaba ante ellos como un gobernante común, sino que asumía la apariencia de varios dioses. Un día se presentaba como Júpiter, con barba postiza y un rayo. Al día siguiente como Neptuno, con un tridente. Al siguiente como Venus, vestido con ropa y maquillaje. Incluso la más mínima vacilación significaba la muerte. Sus posesiones y riquezas eran confiscadas para financiar la inagotable extravagancia del emperador. Los cambios de humor de Calígula se hicieron legendarios en Roma por su imprevisibilidad. Un festín que comenzaba con alegres risas podía terminar repentinamente con la ejecución de un senador. En su mundo, la línea entre la vida y la muerte dependía únicamente del capricho del emperador. Calígula transformó las mesas no en un simple entretenimiento, sino en escenas donde la vida y la muerte se entrelazaban. Un festín que comenzaba alegremente, progresaba con conversaciones ingeniosas y entretenimiento suntuoso, solo para ser repentinamente asaltado por un insulto imaginario y ordenar la ejecución de cualquier invitado. Las recepciones palaciegas se convirtieron en un teatro de terror, donde una expresión falsa significaba la muerte y el silencio era tan peligroso como hablar. Sus delirios de grandeza habían alcanzado un punto frenético. Se declaró hijo de Júpiter y exigió ser adorado como un dios viviente. Erigió estatuas de sí mismo en templos por todo el imperio, decapitando a los dioses tradicionales y reemplazándolos con su propio rostro. Los ciudadanos debían ofrecer sacrificios a su estatua. Cualquiera que no mostrara suficiente entusiasmo era ejecutado al instante. La línea entre emperador y dios se había desdibujado por completo en su mente. A medida que la locura se intensificaba, el palacio se convirtió en un carnaval de libertinaje y brutalidad. Las orgías habituales no solo eran exhibiciones de excesos sexuales, sino también exhibiciones de poder con toques de violencia ritual. Los senadores y sus esposas eran obligados a asistir a estos festines,
mientras Calígula, sentado en una silla similar a un trono, observaba y juzgaba quién viviría y quién moriría según sus actuaciones. Estas reuniones eran más un mensaje que un placer. La dignidad humana era sistemáticamente destruida para el placer del emperador. Su desviación sexual no conocía límites ni distinciones sociales. Convocaba a mujeres casadas a su palacio, las violaba delante de sus maridos y luego las humillaba, comparando los cuerpos de sus esposas con los de prostitutas de renombre. Suetonio lo describe invitando a parejas a su casa, examinando a las mujeres con la frialdad de un traficante de esclavos y luego obligando a sus esposos a presenciar la humillación infligida a sus esposas. Al regresar a la mesa, comentaba la actuación de cada mujer, obligando a sus esposos a asentir en señal de aprobación. La pena por cualquier objeto. Los senadores, sus esposas e hijas eran considerados propiedad del emperador. Los jóvenes eran reducidos a sus juguetes y las mujeres a meros objetos para su placer. Los nobles romanos eran reducidos a esclavos sexuales en sus propios palacios. Lo más alarmante de todo era su relación con sus hermanas. No solo vivía como si estuviera casado con Drusila, sino que también se dice que tuvo romances con sus otras hermanas, Agripina la menor y Julia Livila. Las acariciaba abiertamente en los banquetes y luego las ofrecía como premios a sus soldados y nobles favoritos. Incluso presentaba a sus propias hermanas a embajadores extranjeros y romanos adinerados, demostrando su dominio absoluto sobre la familia imperial. Los banquetes de Calígula se convirtieron en escenarios de degradación sexual. Estos teatros no se trataban de placer, sino de una exhibición absoluta y aterradora de poder. Los ciudadanos más nobles de Roma eran deshumanizados ante los ojos de sus propios emperadores. Las mesas de Calígula ya no eran solo comida, eran un escenario para la destrucción sistemática de la dignidad humana. Los invitados se veían obligados a realizar actos cada vez más degradantes, y las representaciones se transformaban en situaciones de vida o muerte. Senadores ancianos eran obligados a mantener relaciones degradantes con jóvenes esclavos, mientras que otros invitados eran obligados a seguir comiendo. Así, tanto observar como participar se convirtieron en el único medio de supervivencia. El emperador desarrolló rituales adornados con motivos religiosos. En estas ceremonias distorsionadas, presentaba sus propios actos sexuales como ritos sagrados, ordenados por los dioses. Las mujeres eran obligadas a honrar el cuerpo del emperador como objeto sagrado, mientras que los hombres eran obligados a realizar actos humillantes bajo el pretexto de la comunión imperial. Así, la violencia se disfrazaba descaradamente de religión. Su espíritu no era simplemente de gratificación instantánea, era deliberado. Empleaba castigos y tortura psicológica diseñados para quebrantar a las personas de la forma más humillante. Los hombres convictos eran condenados a presenciar el abuso de sus esposas e hijas antes de su ejecución, siendo la violación un requisito previo para el asesinato. Las mujeres no solo eran asesinadas, sino también torturadas sistemáticamente. Sus gritos resonaban en los muros de piedra del palacio. Estos gritos eran una terrible advertencia para cualquiera que considerara oponerse a Calígula. Incluso los juegos de gladiadores adquirieron una forma nueva y escalofriante bajo su mandato. Los aristócratas eran obligados a luchar desnudos en la arena, atacados por gladiadores especialmente entrenados. La lucha ya no era una batalla, sino un ritual de humillación y violencia masiva. Cuando los culpables estaban exhaustos, se seleccionaba a un grupo inocente de la multitud. Primero maltratados, luego arrojados a los leones. Los anfiteatros, antaño orgullo de la ingeniería romana, se habían convertido en teatros del horror, donde los ciudadanos eran maltratados y asesinados para los perversos placeres del emperador.
Y todo este reinado de terror se vio alimentado por el saqueo sistemático del tesoro romano, alimentado por la sangre y la riqueza de sus ciudadanos. En el primer año de su reinado, Calígula desbloqueó el inmenso tesoro que su predecesor, Tiberio, había amasado con tanto esmero. En pocos meses, esta vasta fortuna, estimada en 2.700 millones de sestercios, se invirtió en juegos, banquetes y los magníficos proyectos que encargó para elevarse a la categoría divina. Pero a medida que el tesoro empezaba a escasear, el emperador recurrió a métodos cada vez más desesperados y sangrientos. Reactivó los juicios por traición que habían sacudido a Roma durante la paranoia de Tiberio. Pero había una diferencia crucial. Tiberio utilizó estos juicios para consolidar su poder, mientras que Calígula los explotó únicamente para obtener beneficios. Los ciudadanos más ricos de Roma se enfrentaban a cargos ficticios de insultar la sagrada persona del emperador. Sus bienes eran confiscados y posteriormente exiliados o ejecutados. En la Roma de Calígula, la mera riqueza era motivo de muerte. El emperador consideraba a cualquiera que percibiera como rico una fuente potencial de sus suntuosos placeres. Esto condujo a impuestos extravagantes que demostraban tanto su desesperación financiera como su completo Este caballo vivía en un establo de mármol, comía en comederos de marfil, estaba cubierto con mantas moradas y tenía un ejército privado de esclavos a su servicio. Algunos interpretaron esto como una broma rara, sin embargo, era un insulto deliberado al Senado romano y a todo el sistema político. El mensaje de Calígula fue claro: lo que considero más valioso que tú es solo un animal. Al elevar a un animal al más alto rango humano, Calígula declaraba que los senadores romanos eran menos que bestias. Su megalómano se manifestó en proyectos de construcción que desafiaban tanto la lógica como la ingeniería. Comenzó a construir un puente de más de 5 kilómetros sobre la bahía de Nápoles, diseñado para cruzarla vistiendo solo la coraza de Alejandro Magno y para afirmar que podía superar al legendario conquistador que cruzó el Helesponto a pie. El puente consumió enormes recursos y se cobró cientos de vidas durante su construcción, pero fue abandonado cuando Calígula perdió interés en el proyecto. Frenesíes similares se extendieron por el imperio a medida que los caprichos del emperador consumían la riqueza de las naciones. El palacio imperial durante el reinado de Calígula se convirtió en un laberinto de terror, con cortesanos navegando a diario entre la vida y la muerte, según los cambios de humor del emperador. Cada pasillo albergaba el potencial de una violencia repentina, y cada conversación podía ser la última palabra de una persona. El personal del palacio estaba constantemente en guardia contra el emperador. Desarrolló un elaborado sistema de señales y códigos. Se utilizaba para advertirse mutuamente de sus cambios de humor. Sin embargo, cuando su ira estallaba repentinamente, incluso estas medidas a menudo resultaban ineficaces. Los aposentos privados de Calígula estaban llenos de instrumentos de tortura, junto a obras de arte invaluables, creando una grotesca yuxtaposición que reflejaba su retorcida psique. Los visitantes reportaban haber visto doncellas de hierro junto a estatuas de mármol de Venus, mientras que perchas y empulgueras se exhibían como preciosos adornos en habitaciones decoradas con tapices de seda y pan de oro. El emperador se deleitaba explicando personalmente la función de cada dispositivo a sus invitados, a menudo proporcionando explicaciones detalladas de cómo se habían utilizado en víctimas anteriores. La rutina diaria del emperador se convirtió en una calculada muestra de crueldad, diseñada para mantener a todos a su alrededor en un estado constante de terror. Envió estas conchas a Roma, declarándolas botín del océano conquistado, y presentándolas como una victoria sobre Neptuno. Los soldados, veteranos curtidos en guerras reales, fueron obligados a participar en esta farsa. Mientras su emperador se proclamaba conquistador de cielos y mares,
Ellos no podían hacer más que someterse en un silencio burlón. El ánimo de las legiones quedó destrozado por esta farsa. Habían jurado lealtad a un hombre claramente demente, pero la deserción significaba una muerte segura para ellos y sus familias. El trato de Calígula a sus oficiales reflejaba su creciente paranoia y su necesidad de humillar a cualquiera que amenazara su poder. Desnudaba a los centuriones y los obligaba a arrastrarse por el barro, mientras él mismo observaba su humillación desde su litera entre risas. Los comandantes de alto rango eran obligados a correr kilómetros junto a su carro, y cualquiera que mostrara signos de fatiga era ejecutado por falta de lealtad. La disciplina y el respeto mutuo entre comandante y soldado, cimientos del ejército romano, fueron sistemáticamente socavados por la locura de un solo hombre. Su obsesión por la divinidad se reflejaba en sus campañas militares. Afirmando recibir órdenes de batalla directamente de los dioses, detenía a sus ejércitos, manteniendo a miles de soldados inmóviles durante horas, mientras él mismo se dirigía al vacío. Estos rituales absurdos podían durar horas, y cualquiera que mostrara la más mínima impaciencia o duda era castigado severamente. Quizás el ejemplo más flagrante de su incompetencia militar fue su planeada invasión de Britania. Llegó a las orillas del Canal de la Mancha, pero justo antes de cruzar, regresó alegando que Neptuno le había dicho que no cruzara el mar. En lugar de aceptar este fiasco de retirada, declaró su victoria, sin siquiera poner un pie en Britania, y regresó a Roma con una procesión triunfal basada en conquistas ficticias. Así, el ejército más poderoso de Roma, la máquina de guerra más disciplinada de la historia, quedó reducido a un juguete en la diligencia de la locura de un solo hombre. El pueblo romano anhelaba creer en el poder de su emperador. Muchos se unieron a la celebración de las falsas victorias de Calígula, incluso si eran escépticos ante la verdad. Pero para el año 41 después de Cristo, el reinado de terror del emperador había llevado incluso a sus más acérrimos partidarios al límite. Los pretorianos, antaño los guardianes más leales de la familia imperial, se habían convertido en instrumentos contundentes de su tiranía. Fue un grito desesperado por demostrar su inmortalidad. Pero en ese momento, su divinidad se reveló como una fantasía, su mortalidad, una amarga realidad. La magnitud del miedo en Roma se reveló inmediatamente después del asesinato. En lugar de celebrar la liberación, el Senado se apoderó del pánico. Todos temían que los guardias germánicos tomaran represalias y los masacraran. Los pretorianos, sin embargo, estaban divididos, los que se unieron a la conspiración y los que permanecieron leales a la familia imperial. Durante horas, el destino de Roma pendió en suspenso. Los conspiradores habían planeado magistralmente el asesinato, pero no habían considerado la cuestión de la sucesión. Esta negligencia casi llevó al imperio al borde de la guerra civil. Se encontró una solución por casualidad. El tío de Calígula, Claudio, escondido tras una cortina en el palacio, fue descubierto. Los pretorianos, más por desesperación que por convicción, lo proclamaron emperador. Esta decisión fue la salvación para Roma. Claudio había logrado restablecer la estabilidad y un gobierno competente en las ruinas de 4 años de locura. Calígula había muerto. Su reinado de terror había terminado, pero las heridas que infligió a la sociedad romana requerirían décadas, no años, para sanar. El asesinato de Calígula puso fin a uno de los reinados más perturbadores de la historia. Pero el impacto de esos 4 años de terror perduró mucho más allá de su muerte. El Imperio Romano fue sacudido por la experiencia de la tiranía absoluta. Instituciones que una vez se consideraron inquebrantables se revelaron tan frágiles como la estabilidad mental de sus gobernantes. La conspiración que lo mató reveló 2 verdades: la resiliencia de la dignidad humana frente a la opresión extrema y la fragilidad última del poder sin control. Incluso los historiadores antiguos lucharon por comprender cómo una civilización tan avanzada como Roma
pudo haber creado y tolerado semejante monstruo? Suetonio, escribiendo décadas después de la muerte de Calígula, aún luchaba por creer los extremos de su crueldad. Tácito, sin embargo, escribió sobre su reinado como una advertencia aleccionadora sobre los peligros del poder absoluto. Lo que entendieron fue que Calígula no fue una excepción, sino una amarga lección sobre lo que puede suceder cuando las instituciones colapsan y todo el poder se concentra en una sola persona. El Senado romano intentó borrar su memoria con una maldición. Se derribaron estatuas, se borraron inscripciones, su nombre fue borrado de los registros. El reinado de Calígula reveló a la rapidez con la que la civilización puede colapsar cuando se le otorga el liderazgo a alguien que combina poder ilimitado con bancarrota moral. El Imperio Romano sobrevivió a Calígula, pero cambió para siempre. Para entonces, todos sabían, tales horrores eran posibles. El patrón de su reinado se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia. La paranoia creciente de un líder inicialmente entusiasta, el uso del espectáculo y la violencia para mantener el control, la ruptura de las garantías institucionales y, en última instancia, un poder basado no en la legitimidad, sino en el miedo. Este patrón ha sido el legado común de los tiranos durante siglos. El ejemplo de Calígula nos recuerda: el mal no está limitado por el tiempo, el lugar ni la cultura. Es inherente a la naturaleza humana, y lo único que lo limita son las leyes, las tradiciones y la voluntad de individuos valientes que se niegan a permanecer en silencio. Su historia nos confronta con verdades inquietantes sobre el poder, la moral y la naturaleza humana. El comportamiento civilizado no es el estado natural de la humanidad, es un logro frágil que debe protegerse y defenderse constantemente. Cuando presenciamos la destrucción sistemática de la dignidad humana, cuando presenciamos el poder ejercido sin control, cuando presenciamos cómo se cosifica a las personas para el disfrute de sus gobernantes, entonces debemos recordar a Calígula, porque esta lección no solo aplica a la antigua Roma, sino a todas las épocas y lugares donde se ejerce poder sobre las personas. El recordatorio de Calígula es simple: el poder absoluto, en cualquier época, significa desastre absoluto.